Con esa orden, toda la sala contuvo la respiración. El actor más popular del momento llevó la escena más allá del guión, buscó el contacto sin doble de riesgo, y la actriz, atrapada por contrato, apenas pudo parpadear. Lo que quedó registrado en la película no era actuación. Fue una invasión disfrazada de arte, y el estudio aplaudió en silencio porque eso vendía entradas. Detrás de la alfombra roja había otro negocio, estrellas que exigían que todo fuera real cuando la cámara empezaba a rodar, directores que cerraban las puertas del set y publicistas listos para enterrar cualquier queja. Hoy conocerás a quienes convirtieron el poder en permiso, los nombres que Hollywood aún venera aunque sus escenas cruzan límites que nunca debieron borrarse. Prepárate, porque estas 11 historias rompen la leyenda dorada y revelan el rostro crudo del celuloide. El día que filmaron la escena más polémica de El último tango en París, nadie gritó corte. Brando improvisó, empujó, invadió, e hizo todo frente a la cámara como si fuera arte. Pero la verdad es que no hubo nada artístico en lo que ocurrió. Fue un acto planeado por él y el director. Sin informar a su coprotagonista, lo llamaron naturalismo. Lo que pasó fue otra cosa. María Schneider no estaba actuando. Su rostro no fingía. Lo que ves en pantalla es el rostro de una joven sorprendida, indefensa, tragándose la humillación con la cámara a centímetros. Brando tenía casi 50 años. Ella tenía 19. Y cuando todo terminó, el equipo siguió filmando como si nada hubiera pasado. La toma quedó, el trauma también. Después, él lo confesó sin vergüenza. En entrevistas, contaba la historia como si fuera una anécdota creativa. Ninguna disculpa, ninguna señal de arrepentimiento. La industria lo celebró. Decían que llevó el cine a otro nivel. Pero el precio lo pagó ella sola, con años de silencio y rabia que nadie quiso escuchar. Cuando habló, ya era demasiado tarde. El mito ya estaba sellado. ¿Qué parte de la actuación justifica cruzar el límite sin preguntar? ¿Y por qué tantos aplaudieron sin cuestionar? Brando no era un genio incomprendido. Era un actor que usó su fama para conseguir lo que quería, y ese día quería más de lo que decía el guión. En el set, Clark Gable no pedía permiso. Pedía repetir tomas solo para acercarse más, para cambiar los ángulos, para explorar al personaje. Pero todos sabían lo que realmente buscaba. A Gable no le gustaba fingir. Quería contacto real, piel real. Y si la actriz se oponía, él ya tenía una respuesta preparada. Entonces no se siente auténtico. Durante el rodaje de Red Dust y otras películas, hubo escenas que insistía en repetir fuera del guión. Algunos lo justificaban diciendo que era parte de su método, pero las actrices sabían que algo no estaba bien. Con él, lo profesional y lo personal se mezclaban y nadie se atrevía a detenerlo. Una coprotagonista dijo que en una escena bajo la lluvia, Gable se dejó llevar demasiado y la producción no cortó. Era la buena toma, decían. Y aunque ella se quejó después, nada cambió. No hubo consecuencias. El estudio protegía a su estrella, no a sus víctimas. El dinero mandaba. ¿Actuar significa aguantar cosas que no se acordaron? ¿Cuántas actrices pasaron por lo mismo en silencio porque el contrato no explicaba cómo protegerse? Clark Gable era el galán en pantalla, pero en el set jugaba con ventajas injustas y sin reglas. Ella tenía solo 21 años cuando la convirtieron en la rubia platino de Hollywood. No necesita talento, decían, solo mostrar más piel que nadie. En las escenas en primer plano, los directores le pedían que se acercara más, que respirara más fuerte, que no cortara aunque el actor se pasara de la raya. Y si decía algo, la tachaban de problemática, de alguien que no sabía jugar el juego. Había escenas donde el actor principal aprovechaba cada toma para ir más allá de lo acordado. Algunos actores querían sentirla de verdad, no solo fingir. Arlo, bajo la presión de los contratos y los productores, seguía sonriendo frente a las cámaras, pero cuando se cerraban las puertas del camerino, lloraba. Sabía que no podía decir que no. Sabía que si lo hacía, perdería su trabajo. En más de una producción, los rumores eran claros.
Algunas escenas eran reales y todos en el set lo sabían. Incluso el equipo lo susurraba, pero nadie se atrevía a detenerlo. Ella era la estrella, sí, pero también el producto, y si el cliente quería realismo, tenía que entregarlo aunque eso la destruyera por dentro. Los estudios la llevaron al límite físico y emocional. La fama llegó rápido, pero con condiciones sucias. Jan Arlo no murió de una enfermedad. Murió de agotamiento, de un sistema que la exprimió hasta que no le quedó cuerpo, ni voluntad, ni salida. Tenía fama de mujeriego, pero no era solo fachada. Errol Flynn llevaba su vida de excesos directamente a los sets de filmación. Cuando se requerían escenas intensas, no pedía dobles de riesgo, no usaba arena falsa si la actriz se sentía incómoda. Lo tomaba como un reto. Le gustaba que todo se sintiera real para el público, pero también para él mismo. En Capitán Blood y las aventuras de Robin Hood, las actrices decían que Flynn no respetaba el espacio personal. Si la cámara se acercaba, él se acercaba aún más. Si el director decía «acción», Flynn tomaba el control aunque eso significara invadir más de lo necesario. Era rápido, encantador, pero también invasivo y peligroso. Nadie lo detenía porque sus películas eran un éxito de taquilla. Detrás de su sonrisa encantadora había un hombre que usaba la fama para salirse con la suya. Los productores sabían cómo era, pero lo justificaban como parte de su genialidad, y cuando surgían acusaciones reales, las enterraban con dinero. Nada podía manchar la imagen del héroe. El estudio necesitaba que siguiera siendo un ícono, sin importar el costo. Errol Flynn murió como vivió, rodeado de escándalos y protegido por su leyenda. Pero si los sets pudieran hablar, te contarían que más de una actriz cruzó una línea forzada, no por arte, sino porque no tenía opción, porque temía lo que podría pasar si se resistía. Con Flynn, lo que pasaba nunca se quedaba solo en el guión. Ella era la mujer más deseada del mundo, pero para muchos hombres en la industria, eso no era suficiente. Querían más, y a menudo lo exigían fuera de cámara. Ava Gardner enfrentó directores que pedían más realismo, compañeros de reparto que querían que los toques fueran más que actuación, y productores que le recordaban que su carrera dependía de la obediencia. Su belleza era su boleto de entrada, pero también su cadena. En sets como el de La Condesa Descalza, hubo escenas donde no se respetaron los límites. Un actor mayor, conocido por su estilo de actuación de método, decidió que su personaje debía besarla como si fuera real. No pidió permiso. Simplemente lo hizo. Gardner se limpió la boca en cuanto terminó la toma, pero no dijo nada más. Sabía que no tenía poder. Sabía que hablar significaba perderlo todo. Más tarde, confesó que muchas escenas adoradas por el público fueron, para ella, momentos de profundo malestar. No por pudor, sino porque algunos actores creían que estar cerca de su cuerpo les daba permiso para todo. Gardner se volvió aguda, irónica, fría, no por naturaleza, sino por necesidad. La industria la usó como símbolo de deseo, pero nunca la protegió como mujer. Su talento vivía a la sombra de su cuerpo, y su cuerpo era manoseado bajo el pretexto del arte. Ava Gardner no interpretaba realmente las escenas, las sobrevivía, y en Hollywood eso formaba parte del contrato no escrito. James Dean no solo era intenso en pantalla, era intenso en todo. Decía que para actuar había que sentirlo de verdad, y usaba esa frase como escudo para romper cualquier límite. Durante las escenas íntimas, se negaba a usar dobles o a fingir emociones. Si su compañera de reparto no respondía como él quería, la empujaba, la agarraba, la presionaba para que fuera real. Lo que él veía como arte, otros lo vivían como una invasión que cruzaba límites. En Al este del Edén, la tensión con su compañera de reparto no era solo actuación. Dean improvisaba el contacto, se acercaba demasiado y forzaba momentos que no estaban en el guión. Algunos lo llamaban el nuevo Brando, pero otros en el set sabían que su intensidad tenía otro nombre. A veces, confundía la pasión con el poder y nadie le decía que no. Porque estaba de moda, porque la rebeldía vendía, porque todos querían estar cerca del mito. Incluso en los ensayos, Dean cruzaba la línea.
Se obsesionaba con ciertos compañeros de reparto, los buscaba fuera del set, y si se negaban a ensayar en privado, los tachaba de fríos o poco profesionales. Jugaba a ser el artista incomprendido, pero sabía exactamente lo que hacía. El método era su escudo, su excusa, su licencia para tocar, forzar, imponer. Murió joven antes de que su comportamiento enfrentara consecuencias, y el mito creció tanto que enterró su lado oscuro. Pero quienes trabajaron con él recuerdan a alguien que exigía verdad mientras cruzaba todos los límites sin pedir permiso. Joan Crawford no necesitaba que la empujaran. Ella tomaba el control. Pero lo que muchos no sabían es que, en escenas íntimas, ella también imponía condiciones. Si no le gustaba cómo la besaba su compañero de reparto, exigía repetir la toma. Si una escena requería contacto, lo quería real. Y cuando se trataba de química, no había espacio para fingir. Tenía que sentirse, aunque la otra persona no estuviera de acuerdo. Algunos actores jóvenes le tenían miedo. Decían que Joan no actuaba, dominaba. Y en más de una película, si una escena la hacía parecer vulnerable, pedía revertirla. Quería parecer fuerte, pero también lograr que su cuerpo tuviera impacto. Y para lograrlo, cruzaba las líneas del contacto físico sin problema. Si el actor era pasivo, ella lo provocaba. Si era tímido, lo aplastaba. En una de sus últimas películas, el protagonista masculino confesó que Joan aprovechaba cada toma para acercarse más, rozar más, sentir más. No podías decirle que no. Era Joan Crawford, dijo él. Y si alguien se quejaba, la respuesta del estudio era clara: ella era la estrella, tú eras reemplazable. El poder que otros usaban en silencio, Joan lo usaba a plena vista. Ella no se escondía, pero eso no lo hacía menos invasivo. En sus rodajes, el deseo no se actuaba, se imponía. Y su fama de mujer fuerte también se basaba en el control total sobre el cuerpo de otra persona. Jack Nicholson surgió cuando la vieja guardia aún reinaba. Aprendió de Brando, Double, Flynn. Pero no solo copió su talento, también copió su atrevimiento. Desde sus primeras películas, tenía fama de ir demasiado lejos en las escenas explícitas. Los directores decían que había que dejarlo rodar y cortar después porque nunca sabías hasta dónde iba a llegar. Pero él sí lo sabía, y siempre iba más allá. En El cartero siempre llama 2 veces, miembros del equipo decían que cada escena íntima tenía más contacto del que se había acordado. Si la actriz pedía espacio, él la conquistaba con bromas, frases del personaje. Jack no actúa, Jack vive la escena. Y el director lo permitía porque el resultado era intenso, real, o al menos eso decían. Pero muchas veces, era simplemente un actor que no conocía límites. Fuera del set, era conocido por sus conquistas, pero durante el rodaje, más de una compañera de reparto dijo sentirse incómoda con la forma en que le exploraba cada escena. A veces tocaba demasiado. A veces susurraba cosas entre tomas. Jack era puro carisma frente a la cámara, pero presión detrás de bastidores. Y como siempre, el silencio era parte del trato. El tiempo lo convirtió en una leyenda viva, pero eso no borra lo que pasó en el set. Porque cuando se exige realismo sin preguntar, lo que se busca no es actuación, es permiso. Permiso para hacer lo que no sería aceptable si la cámara no estuviera grabando. Jack lo sabía, y durante décadas se lo permitieron. Nada de esto era actuación. Era poder mal utilizado, cámaras como cómplices y toda una industria validando lo que nunca debió haber pasado. Mientras el público aplaudía, muchos cuerpos temblaban fuera de cámara. Y lo peor de todo, esas escenas siguen ahí, convertidas en clásicos, sin que nadie cuente toda la verdad. Si llegaste hasta aquí, ahora lo has visto con claridad. En Hollywood, el abuso a menudo se disfraza de talento. No dejes que estas historias sean olvidadas. Dale al botón de suscribirte, porque todavía hay mucho más que esta industria nunca quiso que supieras.